Bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A poco no? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Transmitimos totalmente en vivo desde México DF para todo el mundo. Sí, es para todo el mundo porque como lo lanzamos aquí en internet, pues sale las ondas hercianas, rebotan en el espacio, ya saben, regresan. No, es todo un choro. Hay que hacer un miércoles de chicharrón de cómo se transmite. Mi nombre es Mario Alberto, soy cofundador de esto que se llama ¿A poco no? En conjunto con la doctora Dene Bortigosa hicimos 3 veces w.apocono.mx que está en pantalla y pues el día de hoy, como ya se las sábanas, pues no es martes, no es jueves, sino que es miércoles. Y los miércoles son miércoles de chicharrón, como lo dice, todavía no lo dice, ¿verdad? Pero lo va a decir aquí en productos. Oigan, ya está por acabarse el curso 20, ¿cómo es? 21, 22 de moluscos, el curso teórico práctico de identificación de moluscos, que ha sido realmente un éxito para todos los que hemos estado ahí, de tanto oyentes, profesores o metiches como yo, que luego ahí andamos. El miércoles de Chicharrón y luego les vamos a hablar, vamos a ver si esto ya jaló de veras. Actualizando, no, pues no. La impresión 3D, seguimos en eso. Ya les hablaremos un poquito más después. Y como empezamos tarde, porque esta ciudad caótica de Ciudad de México, Xochimilco, en hermana República de Xochimilco, es realmente caótica, pues llegamos tarde. Pero miércoles de Chicharrón, 70. Nada más llevamos 70. Bienvenidos todos. El día de hoy, ahí está chulada. ¿Qué es un producto de divulgación? Nos lo va a decir el maestro Iván de Jesús Arellano Palma. Él es compañerito ahí en Cinciorama, luego platicamos más acerca de eso, pero en fin. El comercial me lo aviento al final, pero vamos a andar cerca del Parque México, o más bien ahí a un lado, con lo de la impresión 3D, pero Mario, cállate ya. Cámara principal, ahí están los chicos, la chica y el chico. Y ahí nos vemos, cuídense mucho. Desvanecimiento. No es cierto, hoy es 2 de marzo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Estamos en el miércoles de Chicharrón y en la noche tarde de hoy está con nosotros Iván de Jesús Arellano Palma, que nos va a presentar qué es un producto de divulgación. Buenas noches, Iván, bienvenido. Buenas noches, Jasmine. Gracias por la invitación. Perfecto. Voy a presentar a Iván para que lo conozcan y en un momentito nos vamos a ir con su presentación. Iván estudió biología experimental en la UAM, hizo una maestría en filosofía de la ciencia con la especialidad en comunicación de la ciencia, estudió en la Universidad Nacional de Quilmes en la Argentina con la maestría de bioinformática y biología matemática y actualmente, por si todo lo anterior no sea suficiente, está haciendo pedagogía en la UNAM. Él es escritor asiduo de artículos de divulgación en la plataforma de Cienciorama y también en Como Ves y en la revista digital universitaria, por mencionar algunas de los lugares en donde ha publicado. También ha publicado y participado en diferentes capítulos de libros. A él le gusta el ajedrez, comer y cocinar pizza, ver y también jugar fútbol y por último aprender idiomas. Iván, muchísimas gracias por estar aquí platicándonos de qué es un producto de divulgación
Y vámonos a un breve video en lo que Iván nos apoya compartiendo pantalla. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Adelante, Iván, podemos empezar y en un momentito arreglamos la pantalla. Adelante, gracias y dejen sus comentarios, preguntas y saludos en los diferentes chats de las páginas en las que estamos transmitiendo. Muchas gracias, Dene, por la invitación una vez más para hablar de algo que pues, me gusta mucho y que le incluso me gusta tanto que hice un posgrado en eso. Voy a hablar sobre qué es un producto de divulgación o el arte de contar la historia, la ciencia. Entonces, espero que al final de la plática quede claro por qué titulé esto del arte de contar la ciencia. Entonces, me gustaría iniciar con dos citas de unos investigadores de la UNAM, Carlos López Beltrán, que a los inicios de la divulgación en México decía que por su fin y por su existencia, la divulgación de la ciencia es un discurso que está más cerca de los textos literarios que de los científicos. Y posteriormente, Ana María Sánchez Mora, que hizo su tesis de maestría en la divulgación de la ciencia, dijo, la divulgación de la ciencia que tiene más éxito o que es una buena divulgación es aquella que tiene mucha literatura. Al final de la plática espero que quede claro por qué elegí estas citas para iniciar. Bueno, otra cita de Lickman dice lo mismo, que en esencia lo que considero ideal de la escritura en torno a la ciencia como literatura es que la escritura literaria combinada con altos patrones intelectuales, escritura que conecta con la gente con la mayor amplitud posible y que al mismo tiempo muestra conocimiento de la materia que trata. Entonces ya vimos, tres autores nos dicen que la buena divulgación se hace con literatura. Bueno, hoy estamos podríamos ir con el internet inundado de productos que algunos sí son divulgación y algunos no. Tenemos desde podcast como Serendipia, tenemos artículos en revistas digitales como Cienciorama, en artículos digitales y físicos como ves, todos estos de la UNAM, infografías, libros como de científicas, que es de una colección que se llama Ciencia que ladra de la Argentina, videos de YouTube que están de mucha popularidad, de un youtuber español que yo considero muy bueno y que voy a hacer mis recomendaciones después. Libros un poquito de divulgación de un poquito más de calidad, como no más de calidad, sino un poquito más le pide al lector un poquito más de conocimiento científico. En este caso es Más allá de las leyes físicas, de Stuart Kaufman, y pues tenemos pues, programas en vivo como ¿no? De A Poco No, o como Manual de Curiosos, Laura y Da Quetzal. Entonces, hay un montón de formas de comunicar la ciencia, de divulgarla, pero vamos a ver qué consideran los expertos que que debe de tener un producto de divulgación científica. Eso sí, como hay fake news, hay noticias falsas, también hay pseudodivulgación. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, un breve resumen de lo que pienso hablar es, primero, ¿qué entender por divulgación? Y aquí entramos a un terreno pantanoso porque pues podría decir que cada divulgador tiene su propia definición de divulgación. Después, sobre las características deseadas que debe tener un producto de divulgación.
según varios autores y según mi poca experiencia en este ramo. Después, ya sabemos qué queremos, también debemos de saber muy bien qué no queremos, sobre todo cuando vamos empezando, son nuestros primeros pininos, qué horrores no hay que cometer. Algunos ejemplos, tanto de buenos como malos, buena divulgación y mala divulgación, que voy a resumir como el decálogo y antidecálogo del divulgador, y por qué divulgar. Eso es como un poquito más de filosofía de la divulgación científica. Ahora sí, ¿qué es la divulgación científica? Pues difícil definirlo, pero hay especialistas como Ana Sánchez Mora, que ya citamos al inicio de la plática, que nos dice que la divulgación de la ciencia pretende hacer accesible el conocimiento superespecializado. Conocimiento superespecializado de ciencia, de cualquier tipo de ciencia, esperamos, ¿no? Aunque las más divulgadas son las ciencias exactas. Es poner en correspondencia dos mundos muy diferentes, el del quehacer científico y de quienes no se dedican a esta actividad. Es decir, como una buena traducción nos habla un poquito de la cultura y tiende un puente hacia la otra cultura que desconocemos, ¿no? Y debe de ser una comunicación de ida y vuelta. Eso es lo que se espera en una buena divulgación, que conecte dos mundos. En este caso, como dice Estrella Burgos, que es la editora principal de la revista Como Ves, nos dice que es este mundo de lo científico y conectando con la gente que pues normalmente no tiene mucha, podríamos decirlo, mucha actividad en este mundo científico. También podemos empezar a definir qué no es un producto de divulgación. No es traducir de manera literal, ¿no? Como una mala traducción palabra por palabra, ¿no? Eso es muy mal y eso es algo que no se debe de hacer nunca. No pasar de un lenguaje especializado a uno llano, es decir, no tratar a mi lector como una persona que no sabe. Entonces, más o menos podríamos decir que esa es una definición operativa de divulgación de la ciencia, que pretende hacer accesible el conocimiento científico. Cualquier tipo de conocimiento científico entra en esta definición. Bueno, entonces, divulgar es una tarea sencilla. Hay mucha gente que dice que sí, que divulgar es una tarea sencilla, pero pues no, porque es poner de nuevo una cultura, en este caso la científica, para que la gente lo pueda entender. La gente que no está en este ramo científico. Entonces, Sergio de Regules, que también trabaja en la Dirección General de la Ciencia de la UNAM, ahí por las oficinas de Universum, dice que divulgar la ciencia es comunicar mensajes muy complejos. Entonces, lo que se quiere divulgar no solo es el resultado de la investigación científica. Esto es muy importante. Los divulgadores queremos más que divulgar el resultado de la investigación científica, es saber cómo se llegó a ese resultado. Porque el simple resultado lo podemos encontrar en un libro de texto. El cómo se llegó, eso nos interesa más a los divulgadores. Es decir, cómo piensa un científico, cómo, cuando está en un laboratorio, cómo trabaja. Y además de cómo se llegó a este resultado científico, todo lo que rodea la investigación científica, desde cómo son los científicos, incluso cómo llegaron a ser científicos, las instituciones de la ciencia, como que son los congresos, los centros de investigación, las revistas especializadas, la política, no, la ciencia no es un ente que está aislado de la sociedad, la economía y el resto de la cultura. Esta, esto final es muy importante, ¿no? La ciencia es parte de la cultura, ¿no? El resto de la cultura. La ciencia forma parte, no es que dicen cultura y ciencia. Entonces estamos alejando a la ciencia de la cultura y esto no es cierto. Entonces aquí puse este mundo que normalmente en los libros de texto, en las clases de ciencias, no se toma en cuenta, que es este mundo complejo de los científicos de una revista, de este artículo, que es un artículo muy pequeñito de cómo se sintetizó el primer gas noble, que este año cumple 60 años,
con el químico Nel Bartlett, o cómo son los seminarios y los congresos, ¿no? De ciencia, que casi nunca se tocan en libros de texto o en clases. Entonces, todo eso pretende divulgar, dar a conocer el divulgador. Pues ya no parece tan sencillo, ¿no? Entonces, por lo tanto, la divulgación científica es una tarea que debe ser interdisciplinaria, porque debe tener un mensaje. Esto es importante, no se debe desvirtuar el mensaje. El mensaje en ciencias naturales, sociales, matemáticas. Debe de haber un medio. Normalmente el medio que se acepta es el medio contextual de comunicación, es decir, que hay una aceptación por parte del público. Antes se pensaba que el público era ignorante en temas científicos y que había que llenarlo como si fuera una cubeta vacía. Es decir, no había retroalimentación. Hoy se sabe que no es así. Ese modelo ya está pasado y se llamaba el modelo de déficit. Ahora debe de ser un intercambio. Y debe de representar un terreno común para que todos podamos entenderlo. Y este medio común va a ser una narrativa. Y por último, como hay un público que recibe nuestros productos de divulgación, ya sean los que mencioné al inicio de esta plática, pues se debe de evaluar. Esto es recién, podríamos decir que es reciente en los trabajos de divulgación científica. Antes se pensaba que no se tenía que evaluar, ahora ya se sabe que sí. Entonces, este mundo interdisciplinario y tan complejo de la divulgación científica. Bueno, ya vemos que intenta ser un divulgador, que parece que no es tarea sencilla, porque es divulgar todas las aristas de este mundo científico. Ahora, ¿cómo se divulga? Pues ya aquí puse una imagen, pues por medio de historias. Bueno, antes de eso, pues hay un montón también de discusión sobre cómo hay que divulgar, ¿no? Por ejemplo, yo encontré la opinión de Martín Bonfil, que nos dice que propone el modelo de trípode para la divulgación científica. Es decir, para él, la buena divulgación debe cumplir con 3 pilares. Debe ser interesante, riguroso y accesible. Pero se le ha hecho la crítica de que quizá lo que para mí es interesante, para el público no. Para mí lo que puede ser claro, para el público no. Entonces, vamos a buscar otra manera en que los divulgadores estén más de acuerdo en cómo se debe de divulgar. Entonces, ¿cómo divulgar? Respuesta corta con historias, con narrativa. Entonces, ¿quién desde hace un montón de tiempo, quizá desde el inicio del Homo sapiens como especie, quién sabe contar historias, narrar una buena historia? Pues la literatura, los literatos. ¿Por qué contar una historia? Porque nos dice Fernando Savater que contar una historia, decir un personaje, narrar un enfrentamiento de vida, es la mejor forma que tenemos para transmitir una experiencia. Porque la vida no nos llega como razón, nos llega como narración y como imaginación. Entonces, ese es el punto clave de quizá en esta plática dije, ¿qué es un producto de divulgación? Pues un producto de divulgación es una historia. Quizá es lo más importante que quiero que se lleven de esta charla, ¿no? Es un producto de divulgación, es una historia que esperemos que sea bien contada para que el público primero la disfrute y quizá pueda aprender un poquito de conocimiento científico. Entonces, ¿por qué una historia? Porque según este matemático griego, Papadimitrou, en 2003, nos dice que la narrativa, las historias, la literatura, es una modalidad fundamental epistémica. Es decir, es una forma natural, primaria de cómo aprendemos los humanos. La otra modalidad es el razonamiento paradigmático, es decir, el lógico matemático deductivo, que mucha gente rehúye a este tipo de razonamiento. Entonces, podemos utilizar el relato para la enseñanza y la divulgación de la ciencia en beneficio de nuestro público. Porque dirán muchos autores que como que ya tenemos
somos seres orales, somos seres que nos gusta escuchar historias. Siempre intentamos comprender la realidad por medio de una historia. Y por eso se han analizado las narrativas, es decir, cómo entendemos una historia. Eh, a mí me gusta mucho citar estos dos libros, El héroe de las mil caras de Joseph Campbell y La morfología de los cuentos del ruso Vladimir Pop. Ellos teóricamente nos dicen por qué nos gustan las historias. Nos gustan las historias porque, pues podríamos decir que ya están definidas. Las funciones de los personajes elementales existen y son limitadas. Los podemos reconocer. En los buenos cuentos podemos reconocernos en estos personajes, ¿no? Podemos reconocer por qué actúan como actúan o por qué dejan de actuar como actuaban. Nos podemos reconocer las secuencias, que son normalmente las mismas en todas las narrativas, ¿no? En estos tiempos ha cambiado un poquito, ¿no? Pero cuando Campbell propusieron su análisis de las narrativas, normalmente eran lo mismo, ¿no? Es decir, podríamos decir, en El héroe de las mil caras, por ejemplo, todas las películas que vemos sobre superhéroes, ¿no? Por ejemplo, Batman, eh, se le mueren sus papás, entonces tiene un bajón emocional. Posteriormente, después puede entrar en el mundo entiende el mundo de la criminalidad, no lo acepta, pero después comienza el inicio, ¿no? Entonces, todos estos patrones narrativos podemos encontrarlos en Spider-Man, en Harry Potter, en Star Wars. Después tienen un mentor, cada uno tiene un mentor, estos héroes. Posteriormente tienen algunos desafíos que tienen que superar, se caen, hay gente que los ayuda y al final normalmente todos triunfan, ¿no? Y hay un final feliz. Esto es lo que nos muestra eh, Joseph Campbell en El héroe de las mil caras. Entonces, podemos reconocer esos patrones narrativos que han cambiado, sí, eh, pero no, la mayoría de las historias que conocemos en el cine, en la literatura, tienen este patrón. Entonces, tenemos un punto de arranque los divulgadores. Ya tenemos, podríamos decir, ya tenemos en nuestro cerebro este funcionamiento innato de las historias. Nos gustan las historias, contamos historias. Entonces, si nos cuentan una buena historia, podemos tener la atención de nuestro lector, de nuestro escucha. Bueno, ya pasó un poquito la teoría, ahora vamos a la práctica de lo que en este caso se ha considerado buenos ejemplos. Yo no sé si el gremio de los divulgadores dirá que ya tenemos clásicos de la divulgación. No, no lo sé porque quizá la divulgación como desde su profesionalización es muy joven, entonces no sé si se podrían hablar de clásicos, pero sí podemos reconocer a gente en la que nos hemos inspirado las generaciones posteriores de divulgadores. Entonces, ¿quiénes cuentan buenas historias? Pues estos que pongo acá, ¿no? Que yo llamo clásicos, no sé si sean clásicos, pero yo llamo clásicos. Stephen Jay Gould, seguramente, muchos de ustedes lo conozcan. Eh, Seguramente Carl Sagan, que desde el 2019 hay un día internacional del divulgador y comunicador científico, se lo debemos porque ese día es su cumpleaños de Carl Sagan, un ícono para los divulgadores. Tenemos a Primo Levi, este italiano que escribió este hermoso libro que se llama El Sistema Periódico, Oliver Sacks, este investigador estadounidense, el hombre que confundió a su mujer con su sombrero, historias padrísimas sobre medicina y neurociencia. No sé si existan libros perfectos, pero si existe un libro perfecto, es este de Dava Sobel, esta periodista divulgadora de la ciencia estadounidense, con su libro llamado Longitud. Un libro que este año cumple 60 años, Carlson, esta bióloga que escribió este libro Primavera Silenciosa, que incluso
podríamos decir que la buena divulgación mueve masas, mueve las agendas políticas, porque a partir de este libro empezaron estas, podríamos decir, manifestaciones en favor de la ecología. Un libro un poquito más reciente, El gen egoísta, de Richard Dawkins, y este que es más reciente, entonces quizá no entra como clásico, pero lo quise poner porque es un libro sobre divulgación de la economía, que casi quizá no se divulga tanto, que quién le hacía la cena a Adam Smith. Entonces, estos considero, todos estos afortunadamente están traducidos al español. Muchos ya tienen bastante años, como el de Richard Carlson, ya tiene 60 años, cumple este año. Eh, y entonces, ahora, pues, pero también existen buenos ejemplos en español. Entonces, eh, pues también es bueno conocer que se hace buena divulgación en español. Pues aquí también puse unos ejemplos que obviamente, porque cuentan buenas historias y yo los he leído, por eso los recomiendo. Caos y complejidad, del físico Sergio Regules, este libro de Sabias, de esta escritora española que narra la otra cara de la ciencia, ¿no? Las científicas que normalmente han sido olvidadas. El Oliver Sacks mexicano, Jesús Ramírez Bermúdez, hijo del escritor José Agustín, breve diccionario clínico del alma. Igual que Oliver Sacks, él escribe cuestiones sobre medicina, psiquiatría y enfermedades, pero de una manera pues muy literata. Un científico en el Museo de Arte Moderno, de Luis Javier Plata, entonces une dos mundos que desafortunadamente se piensan que están muy alejados, como la ciencia y el arte. El lenguaje de las matemáticas, mucha gente pues está alejada de las matemáticas, él nos muestra la historia de los símbolos matemáticos, eh, por qué utilizamos, por ejemplo, una cruz para la multiplicación, ahí viene muy bonito explicado. Inteligencia matemática, de Eduardo Sáenz Cabezón, este matemático que se ha hecho muy famoso por su canal de YouTube Derivando. Es un libro también muy recomendable. Del cero al infinito, del argentino Pablo Amster, eh, que es uno de mis favoritos. Todo es cuestión de química, de Débora, que es una química española, y un científico en el lavadero, de Florencia Cervera, que es una química de... Entonces, tenemos buenos ejemplos en español, eh, al igual que en otros idiomas que afortunadamente existen traducción en español. Ahora sí, vamos, ya que ha quedado claro la idea fundamental de esta charla de que un producto de divulgación debe contener una historia, y si es una historia bien narrada, es decir, que tenga literatura, pues vamos a ir a la práctica, ¿no? Les voy a leer unos fragmentitos de estos libros que he recomendado, por eso los recomendé, porque ya los he leído y quiero compartirlos con ustedes, son breves. Entonces, vamos a lo que nos cruja. Y entonces, Pablo Amster, de este libro, Del cero al infinito. Fíjense cómo inicia. Es el inicio del libro. En un lugar de la lógica, de cuyo nombre no quiero acordarme, cada habitante tiene un club de admiradores. Este club es único y puede ser vacío, tal como ocurre con aquellos individuos que, de tan impopulares, no son capaces siquiera de despertar la admiración propia. Eh, pues es un inicio, pues para mí, muy emotivo, ¿no? Nos remite quizá a la mejor novela que se ha escrito, no solo en español, sino podríamos decir, debe estar en el top 10 de todas las grandes novelas de la humanidad, ¿no? El Quijote de la Mancha. Seguramente ustedes sabrán cómo inicia el Quijote, ¿no? En algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordar, ¿no? Entonces, ¿qué hace Pablo? Él dice, en un lugar de la lógica, de cuyo nombre no quiero acordar. Y con esto Pablo empieza a contar lo que muchos historiadores de la matemática han llamado la crisis de los fundamentos de las matemáticas.
cuando llega a fundarse la matemática como esta ciencia lógica, y nos narra cuestiones como la paradoja de Russell, los transinfinitos de Cantor. Cantor demostró que existen infinitos más grandes que otros infinitos, que antes no se pensaba que existiera eso, y cambió la matemática. La teoría de conjuntos, que quizá muchos de nosotros estudiamos alguna vez y guardamos con cierto resquemor en nuestra memoria. Entonces, es un inicio tremendamente literario, ¿no? Como dice Ana María Sánchez Mora y Carlos López Beltrán, ¿no? La divulgación está más cerca de la literatura que de la ciencia. Pues aquí tenemos un inicio de Pablo Amster con esta novela de Quijote de la Mancha. Aquí está otra que es de Juan Villoro, que quizá ustedes lo conozcan. Juan Villoro no es científico, él es escritor. Es un escritor mexicano, y este pequeño texto se llama El lenguaje secreto de las cosas. Lo hizo en alusión al centenario del nacimiento de Primo Levi. Primo Levi, que también mostré como libros que considero yo esenciales o clásicos de la divulgación. Entonces nos dice: el pasado puede ser visto como una cárcel de la que hemos huido de milagro. De manera asombrosa, el tiempo anula situaciones que parecían insalvables. Sin que pudiera explicármelo del todo, me libré de un acorralamiento que creía definitivo: las clases de química. No tengo la menor idea de cómo aprobé esta materia de la que nunca supe nada, y de la que solo recuerdo el olor ácido del aire después de una explosión. Pues nos remite al terror que quizá muchos, yo no, porque me encanta la química y estudiado química, pero el horror que la química puede causar a muchos estudiantes, ¿no? Y a muchas personas que alguna vez vieron química, y que, como a Juan Villoro, pues quién sabe cómo aprobaron, como dice él, porque nunca aprendieron nada, ¿no? Entonces, este es de nuevo un indicio muy, muy literato que puede, pues sí, puede atañirle a mucha gente, ¿no? Entonces, después, este es el inicio también de su texto, que se llama El lenguaje secreto de las cosas, y después nos narra un poquito de cómo fue perdiéndole este miedo a la química, ¿no? Debido a la poesía, a la literatura, y que por fin pudo reconciliarse, dice Juan Villoro, con la química, con el libro de Primo Levi, que me regresaré tantito. Es este de acá, estoy marcando, pero se vea: Primo Levi, el sistema periódico. Este es el libro que dice Juan Villoro que lo reconcilió con la química. Y es un libro muy bonito porque Primo Levi va narrando diversos elementos químicos, como el carbono, como el azufre, como el plomo, y les va dando personalidad, los va metiendo en una historia para que puedan ser entendidos. Entonces regresamos. Los demás no los puse, pero voy a leerlos rápido. Son así igual de pequeños. Este de inteligencia matemática, de Eduardo Sáenz Cabezón, que también recomendé como buena divulgación, y él te dice que no leas su libro. También es iniciando su libro. Entonces, es igual muy rápido. Dice: si estás leyendo esto, seguramente ya es demasiado tarde para avisarte, pero quizá estamos aún a tiempo. Déjalo, déjalo de verdad. No empieces siquiera, no sigas leyendo. Cierra el libro y déjalo apartado. Guárdalo para siempre o dáselo a alguien. O mejor aún, tíralo lejos de ti, donde no puedas volver a abrirlo. Si conoces algún búnker nuclear sellado, mételo ahí. En serio, este es un libro sobre matemáticas. ¿Quién leería un libro sobre matemáticas sin que lo obliguen? No seas tú, aún puedes evitarlo. No digas que no te lo he advertido. Es posible que, si sigues leyendo, encuentres cosas que no te van a gustar. O peor aún, es posible que encuentres cosas que sí te van a gustar, cosas sobre las matemáticas. Y eso no es raro. ¿A quién le gustan las matemáticas? Venga ya, no sigas.
está diciendo no, y este es un inicio muy común no en la divulgación. Bueno, sí, ahora ya con Eduardo ya es un inicio que utilizaban los divulgadores, en este caso la matemática, pero es un inicio común también en la literatura, que te dicen, no leas este libro, apártate y hacen lo contrario, ¿no? Ese es el chiste que quieren hacer los escritores, ¿no? Como que te aferres y digas, no, ahora sí lo voy a leer. Pues, también se me hace un inicio muy literario, no sé si Eduardo lo sabía y por eso lo utilizó, pero también me gusta mucho. Vamos a leer unos últimos tres de los, podríamos llamar clásicos, y, y obviamente yo invito al público que si les ha gustado este inicio el literario de la divulgación con Juan Villoro, con Eduardo Sáenz de Cabezón o con Pablo Amster, pues que los lean completos, ¿no? No, no tienen desperdicio. Ahora voy a leer eh, rápidamente también el inicio de Stephen Jay Gould de su artículo El ombligo de Adán. Stephen Jay Gould, dicho, es un clásico de la divulgación. El ombligo de Adán de Stephen Jay Gould. La generosa hoja de higuera le sirvió bien a nuestros antepasados artísticos como escudo botánico contra la exposición indecente de Adán y Eva, nuestros desnudos padres en la dicha e inocencia primigenias del Edén. Sin embargo, en muchas pinturas antiguas, el follaje cubre algo más que los genitales de Adán. Un sinuoso tallo oculta también su ombligo. Y la modestia prescribió la cobertura genital, un motivo muy diferente. El misterio colocó una planta sobre su ombligo. En un debate teológico más portentoso que la vieja discusión acerca de los ángeles sobre cabezas de alfiler, muchos creyentes sinceros se habían cuestionado si Adán tuvo ombligo. Después de todo, él no nació de una mujer y no requería de un vestigio de su inexistente cordón umbilical. Pero aún así, ¿no habría hecho Dios a su primer hombre igual al resto por venir? En otras palabras, ¿no habría creado Dios con la apariencia de preexistencia? El tema seguramente era irritante. En ausencia de una guía definida y no queriendo incurrir en la ira de nadie, muchos pintores literalmente pusieron una enredadera para cubrir el abdomen de Adán. Entonces, nos narra un poquito del Génesis, ¿no? De la Biblia, para después entrar a cuestiones evolutivas, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes sepan que el ombligo, pues como dice Stephen Jay Gould, es un vestigio del inexistente cordón umbilical. Entonces, este es un inicio, pues muy literario, ¿no? Incluso, pues se va al libro más vendido y más popular de la historia, que es la Biblia. Y acá termino, vamos a leer por último a Richard Dawkins en su libro El gen egoísta, que nos va a narrar lo importante que son las mutaciones en la biología. Entonces, en la introducción del gen egoísta, Richard Dawkins, a lo mejor ustedes lo conocerán porque es el creador de la palabra meme, ya todo el mundo conocemos, ¿no? Él fue el que propuso incluso en este libro, El gen egoísta, esta palabra meme, que hoy pues está en todas las redes sociales, ¿no? Entonces recomiendo de nuevo mucho este libro. Pero ¿qué dice sobre los errores en la biología, en las mutaciones en la biología? Dice, imagínense los días anteriores a la imprenta, cuando se copiaban a mano libros como los evangelios. Todos los escribas, no importa cuán cuidadosos, están expuestos a cometer unos cuantos errores, algunos no lejos de hacer una pequeña mejora voluntaria. Si todos ellos copiaran de un solo original, el significado no se pervertiría demasiado, pero háganse copias de otras copias que a su vez fueron hechas de otras copias. Y entonces los errores empezarán a acumularse y a volverse serios. Tendemos a considerar el copiado errático como algo malo,
Y en el caso de los documentos humanos, es difícil pensar en ejemplos donde los errores puedan describirse como mejoras. Supongo que, al menos, podría decirse que los sabios de los 70 iniciaron algo grande cuando tradujeron mal la palabra hebrea para mujer joven por la palabra griega para virgen, resultando así la profecía. He aquí, que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. De cualquier modo, como veremos, el copiado errático en los replicadores biológicos puede auténticamente dar lugar a mejoras. Y para la evolución de la vida fue esencial que se cometieran algunos errores. Pues de nuevo, ¿no? Literatura de gente que es culta en varios ámbitos de la cultura, en este caso, de nuevo, nos vamos un poquito al Génesis, al Antiguo y al Nuevo Testamento, en que nos dicen cómo se pasó, según Dawkins, de este error de decir que María era una mujer joven, a decir que era una mujer virgen, y de ahí nació Jesucristo. Pero bueno, eso es la literatura, y después Dawkins lo utiliza para explicar un poquito, pues, las mutaciones y la importancia de las mutaciones en la biología, que es lo que se trata un poco su libro del gen egoísta. Otra vez recomiendo que, si pueda, lo lea. Entonces, con estos 5 ejemplos, espero que haya quedado claro cómo, qué se considera que debe de tener un producto de divulgación. Una buena historia, un buen inicio que nos remita a cuestiones de otros ámbitos de la cultura, en este caso la Biblia, en este caso, pues sí, esto de Adán y Eva. Entonces, porque normalmente la gente conoce un poquito de esto, ¿no? Entonces, vamos a continuar para ahora, ya sabemos qué queremos en un artículo, en un producto de divulgación. En este caso, estoy hablando un poquito más, pues porque eso es lo que sé un poquito más. Y ahora vayamos a ver el antidecálogo del divulgador, o el manual del antidivulgador. Esto no es mío, es de Ana María Sánchez Mora, de nuevo, del 2009, que lo publicó en 2009 en Ciencia de la revista, si no mal recuerdo, desde Conacito de la UNAM, y así lo tituló, ¿no? El manual del antidivulgador. ¿Qué no debemos de hacer cuando empezamos o queremos hacer nuestros primeros artículos de divulgación científica? Pues ella pone ejemplos muy chistosos, que yo se los traje, que sería el efecto, que ella llama el efecto Drosophila alada. Parte del supuesto de que el público es un absoluto ignorante, y por lo mismo cualquier cosa que usted le diga le parecerá interesante. Su manifestación se encuentra normalmente en la frase, ¿sabía usted qué? Y aquí pongo un ejemplo, ¿no? ¿Sabía usted que los erizos ven todo amarillo? Y ya, esa es la divulgación, porque no hay una historia, no hay un contexto, y solamente nos dan un dato. Un dato, a lo mejor es interesante y a mucha gente le gustan los erizos y mira qué interesante. Pero ya, pues ya, es todo nuestra labor como divulgadores. Yo no sé si sea o no divulgación, ¿no? Pero podría decir que es, si queremos decir que es divulgación, pues vamos a ponerlo en el nivel más bajo de la divulgación, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos cuenta una historia, y segundo, porque no hay contexto. No hay contexto de cómo se supo, por ejemplo, que los erizos ven todo amarillo. Solamente es un dato. Ese sería el primer error del manual del antidivulgador. A fuerza, ni los zapatos ni la ciencia entran, dice Ana María. Dicho de otra manera, lo que prometía ser un ameno relato, se le mete ciencia con calzador. El discurso de los personajes se convierte abruptamente en una exposición científico-didáctica. Ejemplo, la noche era extraordinariamente romántica. Las libélulas giraban en torno a la pareja de enamorados. Pedro tomó
a Luisa de la mano y señalando hacia el firmamento. Hasta ahí todo bien, ¿no? Nos puede atrapar y si estamos enamorados, pues qué mejor, ¿no? Pero después que dice Pedro, le dijo, el diagrama HR muestra el resultado de numerosas observaciones sobre la relación existente entre la magnitud absoluta de una estrella y su temperatura superficial. Espérate, espérate. Pedro, ¿qué es el diagrama HR? ¿Por qué hay una relación existente entre la magnitud de su estrella y su temperatura? ¿No que éramos ignorantes? Ahora o estamos estudiando un posgrado en astrofísica. Entonces, lo que parecía ser algo bonito, un buen inicio, que quizá muchos de nosotros hemos vivido una noche romántica bajo las estrellas, se convierte, nos mete en ciencia y obviamente vamos a dejar el texto, ¿no? Nos espanta. Entonces, otra cosa que no debemos hacer cuando hacemos divulgación. Título de tentación y texto de arrepentimiento. Efecto negligé a media luz. Cuando se juega con las expectativas del lector al ofrecerle un título tentador y después un texto de arrepentimiento. Por ende, la lectura no pasará del primer párrafo. No quiere decir que uno como divulgador no busque títulos que sean tentadores, sean buenos, sean originales, no, no. Quiere decir que si ofrecemos un título tentador, pues el texto también debe ser tentador, debe ser provocativo, debe ser original. Yo puse ¿quién le teme a la tabla periódica? Me encantó, ¿no? Como dijo Juan Villoro, ¿no? Pues sí, muchos le tenemos a la química. ¿Qué pensamos que es la química? Pues la tabla periódica. Entonces, ese libro se me hizo muy, muy bueno y dicen que es de divulgación, es del Colegio Nacional. Yo lo compré porque a mí me encanta la química y cuando lo abro, pues me llevo muchas decepciones, ¿no? Es texto de arrepentimiento. Sobre todo un artículo que también tiene un título muy bonito que se llama Mis elementos favoritos, el litio y el azufre del doctor Juaristi. Y me dan ganas de escribirle al doctor Juaristi, que todavía vive y trabaja en el CIMBESTAB, y preguntarle, doctor, este artículo fue escrito para sus alumnos de doctorado en química orgánica. O sea, no se puede leer, ¿no? Una gente que no sepa de química como Juan Villoro, pues te vuelves a espantar, ¿no? Juan Villoro, si lo lee, se vuelve a espantar y va a decir, sí, de nuevo no es de la química, ¿no? Entonces, pues si vamos a tener un buen título, que también nuestro texto sea un buen texto y que sea original, ¿no? No hay que jugar con las expectativas de nuestro lector o del que recibe nuestro producto. Otra muy socorrida es recurrir a la historia. Queremos explicar un concepto complicado y vamos a la historia. Y hay un título, un subtítulo, pues podríamos decir aburrido, que normalmente es breve recorrido histórico o una breve historia, y nos remontamos y hacemos una línea de tiempo histórica muy aburrida y que normalmente en mi experiencia he visto que termina en Aristóteles. Aristóteles lo sabía todo. Aristóteles fue el primero en iniciar la biología. Aristóteles fue el primero en estudiar la astrología. Aristóteles lo supo todo, entonces ese es un tipo de historia que la mayoría de los lectores les va a parecer aburrido, ¿no? Y más con ese subtítulo, ¿no? Breve recorrido histórico. Tampoco, vamos a evitar. Otra muy común, ¿no? Ven, amiguito, a divertirte. Utilizar la ciencia de manera divertida. Entonces, decimos los divulgadores, o lo podríamos decir los malos divulgadores. La ciencia es divertida. Pues, ¿quién me va a creer, no? Si de todos modos la mayoría de la gente está alejada de la ciencia, por decirle que la ciencia es divertida, pues no gano nada, ¿no? Y después van a mi producto de divulgación y ven la feria de la mitocondria, el carrusel de la entalpía. Jugaremos a la lotería de los organelos celulares. Dispárale al bosón de Higgs. Y entonces, el lector, buen lector que
uno de los axiomas que veremos ya al final de esta plática, pues nos puede decir, oye, pues no soy tonto, ¿no? ¿Por qué me lo narras así? Entonces, si quiero decir que la ciencia es divertida, lo tengo que mostrar. Ese es un axioma de los divulgadores. No me lo digas, muéstramelo. Si quieres que sirve que la ciencia es divertida, muéstrame. Otro, utilizar lo cotidiano para poder explicarnos que es algo válido, ¿no? Pero no debemos de tratar a nuestro lector, al que recibe nuestro producto de divulgación, como un tonto. Entonces, este ejemplo, seguramente ya habrá oído hablar de las supercuerdas. No, no se trata de mecates muy resistentes para tender la ropa. La teoría de supercuerdas es un esquema teórico para explicar todas las partículas y fuerzas fundamentales de la naturaleza en una sola teoría. De nuevo, siempre me tratas como un tonto. Seguramente ya he oído hablar de supercuerdas. No, no se trata de mecates muy resistentes para tender la ropa. Y después me metes la ciencia como si yo estudiara física, ¿no? La teoría de supercuerdas es un esquema teórico para explicar todas las partículas. Entonces, decídete, ¿no? O soy tonto o soy un estudiante de física. Entonces, otra cosa que no debemos hacer. Ya para terminar, el efecto paleta payaso que ocurre en la divulgación para niños, que es divulgar de manera paternalista en este modelo de déficit que ya los divulgadores empezamos a dejar, en donde se abusan de los diminutivos y los calificativos insultos. Los quarks son como increíbles pelotitas de colorcitos, el espermatozoide pequeñito va en busca del ovulito para fecundarlo, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco tratemos a los niños como si fueran tontos, ¿no? No abusemos de los diminutivos. Ah, ya pasé. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿qué debe de tener un producto de divulgación? Este es a modo de conclusión. Pues debe tener una historia que nos muestre cómo se construye el conocimiento científico. Y si me quieres decir que la historia, que la ciencia es apasionante, es divertida, pues no me lo digas, muéstramelo a través de una buena historia. Eso, si algo quiero que se lleven de esta plática es esto, ¿no? Un producto de divulgación, un buen producto de divulgación, como vimos, debe tener una buena historia, una historia bien contada. Otro axioma del divulgador es: tu lector o escucha no es un tonto. Debemos compartir, no impartir. Y por el tanto puse los ejemplos del manual del antidivulgador. Una cosa muy importante es que la idea científica debe de ser correcta, como mostré en los buenos ejemplos de divulgación, ¿no? Como Dawkins, que por medio de la literatura va a narrar que las mutaciones científicas, las mutaciones científicas, las mutaciones biológicas son importantes, eh, y podríamos decir que nosotros Homo sapiens pues estamos aquí debido a las mutaciones, ¿no? Debemos de pensar en el público objetivo, sí, no es lo mismo hacer divulgación para gente de la licenciatura, gente del bachillerato o alguien del primario. Pues si vamos a contar historias, pues robémosles herramientas a la gente que mejor sabe contar historias, que son los literatos. Podemos utilizar metáforas, modificar el ritmo de nuestras historias para llegar a un clímax en donde la historia quede grabada en la memoria. Algo importante es que la divulgación no da publicidad a la ciencia. No vamos a decir que todo lo que hay en la ciencia es bueno. No, debemos de mostrar los claroscuros de esta actividad humana, ¿no? Como toda actividad humana, pues tiene sus claroscuros. Y podemos mostrarlo, qué mejor, ¿no? Como divulgador va a mostrar que tenemos una amplia cultura de la ciencia y todo lo que atañe a la ciencia, y no engañamos al lector, ¿no? Diciendo que todo lo que
todo conocimiento científico, todo lo que atañe a la ciencia es bueno. Esto viene con el otro axioma, que eso muestra una imagen compleja de la ciencia, y algo que no va en esta charla, pero que se habla en el gremio de los divulgadores, es que este producto de divulgación científica debe funcionar. Y estamos comunicando ciencia, debe de funcionar. Tenemos que empezar a evaluar nuestros productos de divulgación científica. Primero, para saber si está llegando al público que queremos que llegue, si están aprendiendo ciencia, si se está modificando su manera de entender la ciencia. Entonces, si queremos que sea comunicación de la ciencia, debe de haber una retroalimentación que se debe de evaluar. Y bueno, ya para terminar, ¿por qué seguimos divulgando? Estas son palabras de Diego Golombe, es el coordinador de la colección Ciencia que Ladra, que mostré arriba al inicio de esta presentación, que yo afortunadamente conocí en la Universidad Nacional de Quilmes, y que nos dice Diego Golombe. ¿Por qué divulgamos? Porque la verdadera riqueza reside en las ideas que tenemos en la cabeza. Y la ciencia es una gran organizadora de ideas, como un peine que recorre las circunvoluciones del cerebro. La divulgación puede ayudar a que nos animemos otra vez a pensar disparates maravillosos, a quedarnos estrujados de tortícolis mientras nos preguntamos cómo puede ser que esa estrella que miramos ya no exista más, a mezclar detergente con jugo de naranja, a ver si salen pompas de jabón más dulces y jabonosas. Porque es profundamente sanador compartir de mirar el mundo con ojos de científico. Entonces, ¿para qué divulgamos? Para que la ciencia deje de verse como algo para listos, para gente muy lista que está muy fuera de nuestra realidad cotidiana. Tener los ojos de un científico puede ayudarnos a entender esta realidad tan cambiante que tenemos día a día. No digo que sea el único, ¿no? Tenemos otras maneras de asir la realidad, que podría ser la filosofía, el arte, la literatura, ¿no? Pero si nos cerramos a este mundo científico, pues nos perdemos de una puerta de entrada para entender la realidad. Bueno, un poco de los libros que utilicé en mi transcurso como divulgador y para esta plática, yo recomiendo por si quieren seguir, conocer un poquito más del tema de la divulgación como literatura. Un buen producto de divulgación debe ser una buena historia. Entonces, a mí me ha servido sobre todo para divulgación escrita, mientras escribo, de Stephen King. Yo nunca he leído un libro, una novela de Stephen King, pero mientras escribo he aprendido mucho sobre escritura con Stephen King. Convertirte o ser un novelista de John Garden, que es un periodista. Herramientas para escribir de Peter Clark, que también es te da consejos de cómo escribir mejor. Del Premio Nobel de Literatura Orman Pamuk, el novelista ingenuo. También lo recomiendo mucho para aprender a escribir mejor. Y en cuestiones de divulgación, la divulgación de la ciencia como literatura, de Ana María Sánchez Mora. Este libro de la divulgación de la ciencia a través de formas narrativas, del doctor Aquiles Negrete, y narrar la ciencia también del doctor Aquiles Negrete como compilador. Y pues creo que por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván. En lo que dejas de compartir pantalla, vamos brevemente a un videíto y regresamos para ver sus preguntas que están dejando en el chat. Perfecto.
divulgación de Ciencias TV y de ¿A poco no? Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Tenemos saludos, muchísimas gracias a los que nos mandaron sus saludos y voy a hacer una primera pregunta. Cuando nos estabas platicando de cómo se eligen los libros y las recomendaciones de libros que nos hiciste muy al inicio de la charla, dice Mar que en algún momento a ella le dijeron que todo lo que diga bestseller no debería de ser comprado porque es mercadotecnia. Entonces pregunta que si hay alguna forma de evaluar un libro antes de leerlo. O sea, ¿cómo escoges tú los libros? ¿Los libros de divulgación? Sí. Ok, esta es una pregunta interesante. A priori, no podemos saberlo, ¿no? Mucha gente dice que un buen libro, en este caso de divulgación, va a ser un buen libro si con el transcurrir del tiempo, a pesar de que el conocimiento científico que contenga pueda ser superado, se sigue hablando de él porque nos enseña a los futuros divulgadores técnicas para hacer buena divulgación. Pero, pues no nos vamos a esperar 50 años como en Primavera Silenciosa para saber si es un, es un buen libro, ¿no? Entonces, esa es, yo hablé sobre todo en esta plática de lo que Ana María Sánchez Mora llama el primer grupo de divulgación, la primera escuela de divulgación, que es cómo divulgar el conocimiento científico. La segunda escuela de divulgación es la que aquí en México sobre todo ha iniciado el doctor Aquiles Negrete, que es hacer evaluación de los productos de divulgación. En su trabajo de doctorado, el doctor Aquiles Negrete ideó una herramienta que se llama RIRC, por sus siglas en inglés, que nos ayuda a los divulgadores a poder evaluar, en este caso, libros, videos de YouTube, infografías, artículos de una revista, por ejemplo, como ves, para saber si están funcionando. Para saber si el público está aprendiendo algo de lo que hoy se llama cultura científica o está aprendiendo conocimiento científico. Pues, ¿por qué conozco un poquito este método? Porque yo fui alumno del doctor Aquiles Negrete y yo me dedico a esa segunda escuela de la divulgación, que es evaluar productos de divulgación para saber si están funcionando. Entonces, pues ahí está mi intento de respuesta, ¿no? Puede ser uno esperarte 60 años para ver si ese libro pasa las barreras del tiempo y de las generaciones o encontrar que ya existen herramientas que evalúan productos de divulgación. Creo que nos vamos a ir por la opción de las herramientas o incluso que nos recomienden, ¿no? Con todos los libros que nos recomendaste aquí hay para leer. Si leemos poco, a lo mejor nos da para varios años. Si leemos mucho, a lo mejor de aquí al verano ya nos acabamos tu colección de sugerencias. Muchísimas gracias, Iván. Por aquí tenemos otra preguntita. Y nos la hace Nayeli. ¿Qué posición ocupa México en producción de divulgación científica a nivel de América Latina? Y la otra preguntita es, ¿cuáles son los principales resultados que ha alcanzado la divulgación científica en nuestro país? No sé si nos puedas comentar algo. Sí, México ocupa junto con Argentina y Brasil el podio en producción de divulgación científica a nivel Latinoamérica. Tenemos en México la colección que primero se llamó La Ciencia desde México, después La Ciencia para Todos, que ya tiene casi 260 libros, ya tiene, según yo, un poquito más, ya como 30 años, desde 1986 inició esta colección, ¿no? Yo todavía ni nacía, ¿no? Fue muchos nosotros ni nacíamos. Entonces, México está bien posicionado a nivel en Latinoamérica en producción de productos de divulgación. Repito otra vez, en el top 3 a nivel Latinoamérica.
Eso se ve también un poco, si le interesa al público y a Nayeli, la revista JCOM América Latina, ¿no? Donde se ve, donde se cuantifica la producción a nivel de región, el Journal de Comunicación de la Ciencia, el JCOM, América Latina, sobre todo en nuestra región, en donde se cuantifica ese, la cantidad de productos de divulgación, trabajo sobre divulgación que se hace en la región. ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, la otra pregunta es, ¿cuáles son los principales resultados que ha alcanzado la divulgación científica en nuestro país? Esa es una pregunta más difícil porque podría ser una pregunta un poco subjetiva, ¿no? Podría decir que la divulgación científica desde que inició ha logrado, eh, y este es un trabajo que se cita en la JCOM, ha logrado aumentar un poquito, por lo menos un poquito, las vocaciones en divulgación científica. La divulgación científica, como vimos, puede tener muchos resultados, ¿no? Por ejemplo, con Rachel Carson en su Primavera Silenciosa, hacer política. Y también se ha visto esto, pero no hay números, solamente es más como experiencias, más entrevistas, más cualitativo. Eh, explica que los resultados en la divulgación científica en México pues, puede ayudar primero a tener una mejor cultura científica como país y después poder potenciar vocaciones en los jóvenes, ¿no? Puedo mandar toda la bibliografía si me solicita. Muchísimas gracias. Aprovechando que dices que de la infografía, de la bibliografía, nos dicen que si nos puedes pasar después la cita del RIC o algo así, entonces ya luego Claro, nos las claro. pasas y si quieres luego nos la pasas y la pegamos en el chat para que todos la vean. Oye, Recomiendo rápidamente dime. porque se puede conseguir en la DGDC, que es el libro, en la traducción de la tesis de doctoral de Aquiles Negrete, que como mencioné es el creador de RIRC, que lo pueden encontrar y es este libro, ¿no? Que se llama La divulgación de la ciencia a través de formas narrativas. Ahí viene explicado a partir del autor de RIRC de qué va su método. De todos modos, yo comparto los links. Muchísimas gracias. Aprovechamos para decir que ni Iván ni nosotros estamos siendo patrocinados por todos los libros que está presentando. Ojalá, ¿no? Oye, Sí. sí, ojalá. Voy a regresarme a la pregunta de Nayeli y a tu respuesta. Dices que México está en el top 3 de América Latina, pero ¿eso significa que lo estamos haciendo bien o solo estamos haciendo mucho? Muy buena pregunta, porque sería tu palabra contra la mía, ¿no? Yo te puedo decir, claro, tenemos muchos productos de divulgación científica, estamos produciendo mucho, por ejemplo, si yo soy de la DGDC, te voy a decir, hay 280 números de cómo ves, eso son, ¿cuántos años? Casi 25 años. Entonces, pues yo puedo decir, claro que lo estamos haciendo bien, pero se ha evaluado, tenemos retroalimentación del público al que le hemos intentado llegar. Entonces, por eso, a partir, creo yo, de hace 10 años, ha empezado a surgir con fuerza esta segunda escuela en donde puedo decir que yo pertenezco, que es evaluar la divulgación científica. ¿Es cierto que está funcionando o no? ¿O solo estamos haciendo por hacer y estamos cayendo en un loop en donde solitos los divulgadores nos retroalimentamos y nos mentimos, ¿no? Que nos dicen, claro, sí está funcionando, sí, 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 vamos a seguir haciendo, ¿no? Entonces, hay pocos y sobre todo menos cuantitativos sobre si en verdad está funcionando o no lo que estamos haciendo los divulgadores. Poco a poco tiene 10 años que medido en conocimiento científico, pues sabemos que 10 años es nada, ¿no? Pero ya se está empezando
a evaluar productos de divulgación científica. Puedo citar los artículos de, bueno, ahorita no me voy a acordar obviamente de los nombres, pero hay artículos que ya muestran cómo se mide el aprendizaje en museos. Esto está en la JCOM América Latina. En la JCOM está el artículo de utilizar cómics en química a partir del libro de Primo Levi del sistema periódico y utilizando el método RIRC para ver si en verdad lo que estamos haciendo los divulgadores funciona o solamente estamos haciendo elefantes blancos, ¿no? Y eso está perfecto para saber si vamos bien o nos regresamos y vamos por el miércoles de chicharrón número 71 o nos esperamos y nos replanteamos todo. Sí. Ya nos Porque acercamos. ¿Mande? sí, porque antes se pensaba, ¿no? Que era, yo lo hago y ahí está mi producto de divulgación, ¿no? Y se pensaba que con el simple hecho de hacerlo ya bastaba, ¿no? Y no, sabemos que no, no es así. Y por ahí va la última pregunta que tenemos, que nos dice, sí, la gente que le gusta saber más, ¿qué tipo de público es? Pensando en que puede ser de diferentes edades, de diferentes escolaridades, al que a lo mejor sí le llega el ¿sabías qué? Pero porque quiere saber más, pero no se alcanza a enterar de toda la historia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Hay de forma, podríamos decir, general, de grosso modo, puedo citar que hay 4 públicos objetivos en la divulgación, comunicación de la ciencia. Esto está en un artículo ahora de la JCOM, que no es América Latina, está la JCOM que es internacional, y este lo escribió Carmen Sánchez Mora. Ella nos narra que para evaluar la divulgación, lo primero que tenemos que saber es que existen 4 tipos de público. Entonces, dependiendo del objetivo que queramos alcanzar, va a ser nuestro producto de divulgación. A lo mejor en este caso, el público saber más, el público así como quiero saber que la ciencia existe y acercarme a ella, dar mis primeros pasos hacia ella, sería el primer tipo de público que muestra la doctora Carmen Sánchez Mora. Eh, entonces, sí, ese es el primer, así como me siento que quiero acercarme al conocimiento científico. Ese podría ser el primer público. Ya el último público podría ser el que ya estoy interesado, incluso ya quiero estudiar algo científico, ¿no? Yo tengo esta diapositiva, no la puse porque no iba un poquito de mi presentación sobre evaluación, ¿no? Pero de nuevo puedo pasar el artículo de la doctora Carmen Sánchez Mora que explica, así, ¿no? ¿Qué público soy, no? Te puede responder esa, ¿no? ¿Qué público soy? Para saber por dónde puedo empezar a acercarme a la divulgación y al conocimiento científico. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que llegó. Vamos a aprovechar y te la hacemos, ¿no? Y es de parte de Marta. Muchas gracias, saludos. ¿Quién evalúa a los evaluadores de los productos de ciencia? ¿El árbitro de los árbitros? ¿Quién evalúa a los evaluadores? Pues quizá los referees de estas revistas que te he dicho, de la JCOM y de la JCOM América Latina. Ya nos pediste una metaevaluación, ¿no? Y yo te diría, ojalá algún día llegue, pero apenas estamos empezando a evaluar los productos de divulgación. Pues, ¿quién nos evalúa a los evaluadores? Pues todavía no llegamos tan lejos, esperemos que sea así pronto. Está bien. Ya vamos por, como dices, ¿no? 25 años de cómo ves. Entonces pronto tendremos los evaluadores de los productos de evaluación. Muchísimas gracias a todos los que están con nosotros. Les mandamos saludos a Eugenio. Volví a cerrar el chat, perdón. Y la última pregunta de este miércoles de chicharrón el primer miércoles del mes de febrero. ¿Crees que con las nuevas políticas de CONACYT haya interés por parte de muchos científicos
a hacer productos de divulgación o incluso a contratar prestadores de servicios que les hagan ese trabajo? No, respuesta corta, no. Y esto no, bueno, sí se exacerba un poco con las políticas de CONACYT, como bien mencionas, pero esto siempre ha sido como una negativa, ¿no? Incluso hay un nombre en la divulgación que se llama el efecto Carl Sagan, como sus colegas científicos le recriminaban que perdía el tiempo haciendo divulgación, ¿no? ¿Cómo vas a perder el tiempo? Le decían a Carl Sagan en vez de estar haciendo investigación científica, perdiendo tu tiempo en divulgar, ¿no? Al vulgo que no sabe nada, estás perdiendo tu tiempo y recursos del Estado, ¿no? Entonces, pues sí, se exacerba en cuestiones, eh, como mencioné, la ciencia tiene que ver con la política y sí se exacerba este un poco, pues, mal financiamiento a la divulgación, pero siempre ha existido, ¿no? Y tiene un nombre que se llama el efecto Carl Sagan, lamentablemente. Pues ojalá sí se animen y posteriormente le digamos a Iván, mira, las cosas están cambiando, pero bueno, sabemos Ojalá. cómo va esto de las diferentes olas. Estamos llegando ahora sí al final de este miércoles de chicharrón. Me gustaría agradecerle muchísimo a Iván su participación con esta charla de qué es un producto de divulgación. Gracias, Iván, por estar aquí. Gracias, Neco. Esperemos vernos en otra ocasión. Les recordamos que este fin de semana vamos a estar en el Parque México y llévele, llévele, llévele. Tenemos productos de ciencia porque nosotros mismos patrocinamos todo. Entonces, somos autogestionados, autogestionables. Entonces, los invitamos a que visiten este bazar el 5 y 6. Vamos a estar ahí todo el día. Bueno, parte del equipo de A Poco No va a estar ahí. Y los vemos, vamos a estar poniéndoles los avisos en nuestra página para que nos puedan seguir. Vamos a llevar todos los productos que estamos anunciando y que pueden también ver en nuestra página en www.apocono.mx. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana en otro miércoles de chicharrón. No te vayas, Iván, para echar el chisme. Que estés muy bien. Buenas noches. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos.